Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Un ingeniero inventa observando la naturaleza y no destruyéndola, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita invertir los datos de una matriz. Planteamos la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include iostream. iostream es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 6 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Cuando usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Cuando usted necesite mostrar información por consola, eso representa una salida de datos. Para estas operaciones entonces va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 8 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción estamos indicando al compilador que vamos a usar espacio de trabajo estándar de C++. Esto va a permitir programar de manera más flexible. Si no incluimos esta instrucción, necesitamos crear nuestro propio espacio de trabajo. Y en ese caso tendremos que ceñirnos a la semántica estructurada de programación en C++. Entre las líneas 10 a 40 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compile, lo que pasa es que se incluirán las librerías, se mirará el espacio de trabajo usar y se buscará el main. En la línea 12 entonces declaramos una variable de tipo entero llamada n y la inicializamos en 3. Esta variable funcionará como constante. En la línea 13 declaramos 4 variables de tipo entero, la variable ij, auxiliar y fila media. Las variables ij funcionarán como controladoras de los ciclos for. En la línea 14 declaramos una matriz, un array bidimensional llamado A de tipo entero y de orden n por n, es decir, de orden n 3 por 3, y se inicializa con 9 valores. Entre las líneas 16 y 19 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Entonces, línea 16, si n módulo 2 es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 17, a la variable fila medias le asignamos n dividido 2 menos 1. Si no es cierto, entonces línea 19, a la variable fila media le asignamos n sobre 2. Observe que esta sentencia condicional nos lleva llaves. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una sentencia condicional con solo una línea de código, se puede omitir las llaves. En la línea 16 el operador módulo lo que hace es hallar el residuo de una división. Si ese residuo es 0, quiere decir que la división es exacta y los números implicados son múltiplos. Como estamos preguntando si n módulo 2 es igual a 0, es decir, estamos preguntando si n es par, ¿sí? Porque va a ser múltiplo de 2 y es 0. Si es par, entonces fila media va a ser n sobre 2 menos 1. Recuerde que una matriz cuadrada par, es decir, 2 por 2, 4 por 4, 6 por 6, tendrá como fila media una fila diferente si es impar, o sea 3 por 3, 5 por 5, 7 por 7. Por eso es que se hace esta validación. Ya teniendo la fila media, entonces lo que vamos a hacer es recorrer la matriz desde ambas puntas, es decir, ascendentemente, empezando en la parte superior izquierda y descendentemente en la parte inferior derecha. E iremos comparando, iremos intercambiando los datos de las primeras posiciones con las últimas posiciones, así sucesivamente hasta llegar a la fila media. Por eso vamos a recorrer una matriz y lo hacemos con estructuras repetitivas. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 21, un ciclo for, cuya variable controladora i es i, va a empezar en 0, va a ir hasta fila media, es decir, i menor o igual a fila media, y se va a incrementar de 1 en 1, y más. Dentro de este ciclo, en la línea 23 encontramos otro ciclo, un ciclo unidado, cuya variable controladora la j va a empezar en 0, va a ir hasta n-1, es decir, j menor a n, y se va a incrementar de 1 en 1, es decir, j más. Dentro de estos dos ciclos entonces encontramos línea 25 y 26, una sentencia condicional.
La condición es la siguiente: si n módulo 2 es diferente a 0 y la variable i es igual a fila media y la variable j es igual a fila media más 1, entonces damos un break. Un break es una salida forzosa de un ciclo. O sea, si se cumplen estas tres condiciones, saldremos de este ciclo interno, el de la variable controladora j. ¿Por qué? Porque ya llegamos a la fila media y ya, es decir, con estas condiciones garantizamos que ya intercambiamos todos los datos, los superiores con los inferiores de la matriz. Si no ingresa esta condicional, entonces vamos a la línea 28. A la variable auxiliar le asignamos el que tiene en la matriz A en la fila I columna J. Línea 29, a la matriz A en la fila I columna J le asignamos lo que tiene la matriz A en la fila n-1 I columna n-1 J. Y en la línea 30, a la matriz A en la fila n-1 I columna n-1 J le asignamos auxiliar. Recuerde que usted siempre que va a intercambiar datos en una matriz es necesario que maneje la persistencia de los datos, es decir, que los datos no se pierdan. Si usted sobreescribe en una estructura de datos, los datos se perderán. Por eso es necesario almacenar variables temporales. Una variable auxiliar o temporal que me capture la información para sobreescribir y luego ese valor retornarlo a la otra posición. Aquí la operación n-1 i me va a capturar las últimas n-1 i y n-1 j nos permite ubicarnos en las últimas posiciones de la matriz, dependiendo del valor de i y del valor de j. Cuando i avance, entonces se va a estar avanzando la fila, asimismo la columna va a ir decrementando. Al salir de estos dos ciclos, entonces en la línea 33 a 38 solamente resta por imprimir la matriz ahora invertida. Nuevamente usamos dos ciclos y en la línea 35 usamos la instrucción count menor matriz A en la fila I columna J. Count es una instrucción que permite poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Entonces, para que mostremos información por consola, vamos a usar la palabra count, luego los símbolos menor y luego las variables o texto. Para separar el texto de las variables usamos los símbolos menor. El texto debe ir entre comillas dobles. En este caso imprimimos la variable que es una posición de una matriz. Como la matriz tiene números, entonces imprimirá un número. También imprimimos un backslash t, eso es un espacio largo, es decir, un tabulador. Observe que este ciclo interno, el de la J en la línea 34, tampoco tiene llaves. ¿Por qué? Porque tiene una sola línea de código. Línea 37 imprimimos un salto de línea, es decir, NDL es un salto de línea, un enter. Esta línea de código no pertenece al ciclo interno de la J, sino al primer ciclo, el de la I. Por último, en la línea 39 vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter. Si no incluimos este método, ocurre que el programa compila bien, ejecuta normal, pero se cierra la ventana automáticamente. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita invertir los datos de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra